Abordamos nuestra entrevista de esta mañana porque ya está disponible Convivir en tiempos difíciles, un libro donde profesionales de la salud mental abordan los desafíos que han significado para las familias la llegada del COVID-19 y entre ellos, por ejemplo, el confinamiento voluntario. Para profundizar vamos a recibir a uno de sus autores, al doctor Ariel Gold, médico psiquiatra de niños y adolescentes. También los otros dos autores son Roberto Balaguer y Lorena Stefanel. Bienvenido. Gracias. Bueno, aquí abordan diferentes aspectos, entre ellos de la obligación de convivir en confinamiento de algunas familias, pero también basado en datos reales, en una encuesta que hicieron. ¿Con qué se encontraron al relevar la situación de las familias uruguayas durante la emergencia sanitaria? Bien, lo primero es que teníamos una perplejidad importante, como teníamos todos, pero como trabajadores de salud mental, cuando nos preguntaban qué se hace, qué podemos aportar para tratar de que esto, bueno, sea un poco más suave, etcétera, no sabíamos, porque no teníamos ninguna experiencia. Y cuando uno no tiene experiencia propia, busca la experiencia de los demás. Los demás son los colegas que están alrededor y las personas que están en el mundo. Nadie sabía qué implicaba la relación padres-hijos, qué implicaba el desarrollo emocional en una situación de confinamiento. En realidad, la gente lo podía sospechar y uno podía opinar. Y entonces empezamos a encontrar que había gente que decía, a mí me parece que la gente debe estar de tal manera. Pero el me parece, para los que trabajamos en ciencia, es una complicación. Entonces decidimos mandar a un grupo de pacientes, de padres de pacientes, una encuesta que nos dijera qué es lo que está pasando con ellos, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista del vínculo con sus hijos. Y entonces, junto con Roberto Balaguer, armamos la encuesta y la idea nuestra era mandárselo a 100 padres cada uno, digamos así, ¿no? En 5 días teníamos 1.453 respuestas de personas, porque cada uno de ellos le había mandado por vía online, digamos, esta encuesta, y de allí surgieron las respuestas de esta cantidad de familias que no son representativas del Uruguay. Para nuestra sorpresa, lo que estaba pasando no era tan malo. Estamos hablando de las primeras semanas, O sea, estamos hablando de los primeros 42 días. ¿Por qué es importante los primeros 42 días? Porque los estudios que hay en el mundo sobre repercusión del confinamiento en el desarrollo emocional de los niños son máximo de 21 días y nosotros llevamos 42 días. Esperábamos un desastre y no era tal desastre. Resulta que pudimos rescatar una gran cantidad de cosas positivas que implican que yo, cuando tengo la posibilidad de estar con mis hijos, mejoro la relación con ellos. Lo que pasa es que acá me obligaron a estar con mis hijos. De las 1.400 y pico de respuestas, cerca de 900 eran personas que estuvieron 5 a 6 semanas todo el tiempo con sus hijos. No hay estudios sobre qué pasa cuando los padres estamos con nuestra familia, aunque la amemos profundamente, digamos, todo el tiempo, y por tiempo indeterminado, porque una cosa es que te digan, mira, durante 2 semanas vas a tener que estar con esta gente, pero otra cosa es que te digan, no sé hasta cuándo. Entonces, el cerebro humano no está preparado para estar 24 horas con las mismas personas todo el tiempo, digamos, durante mucho tiempo, sí. Eso hay que saberlo. Y sin saber hasta cuándo iba a durar, y sin saber los condicionamientos exteriores de la evolución de la enfermedad. Totalmente, ¿no? Porque afuera había una tempestad. Ese era el tema. Además no era el tema laboral, ¿no? El tema económico. Ahora, lo interesante es que al no ser obligatoria la cuarentena, eso bajó la repercusión negativa que se ha estudiado en otros lados respecto a lo que es la repercusión emocional. De ahí sacamos una cantidad de datos y de alguna manera, tomando lo que ya habíamos hecho con el libro Convivir, del año pasado, estuvimos aquí presentándolo. Bueno, basado en ese libro, tuvimos la suerte de poder conectarnos con Lorena Stefanel y con Roberto Balaguer y armamos este libro, digamos, para poder
decir, bueno, lo más tremendo de esta historia es cómo hacemos para convivir, siempre y cuando tengamos en cuenta que somos familias que estamos viviendo una situación difícil, pero no acuciante. Eso es bien importante, porque cuando yo lo dije siempre y casi lo repito como un mantra, digamos, tenemos que tener presente siempre que cuando uno habla de cómo podemos hacer para ayudar, digamos, en este caso, desde el punto de vista, los que trabajamos en salud mental, en qué podemos colaborar, es bien importante tener en cuenta que hay una cantidad de familias que están en situación realmente trágica. Entonces, sí, con pérdida de trabajo, de salud. Y sin saber cómo le voy a hacer para alimentar a mis hijos y cómo hago para estar encerrado soportando la violencia que ya tenía y que me salvaba porque me escapaba algún momento del día, digamos así, pero cuando no se puede y me quedo en el mismo lugar. Entonces, hablando de las otras familias, ¿verdad? Las que se ven obligadas, pero... Las que están en una situación difícil a resolver, claro, ¿verdad? ¿Y qué elementos observaron entonces en las familias que en esas condiciones bueno, tuvieron que enfrentar el desafío de convivir obligadamente? O sea, ¿qué elementos vieron en las familias que llevaron mejor adelante ese desafío? Perfecto. El elemento fundamental es que hubo un redescubrimiento de las personas que convivían. El elemento fundamental fue la posibilidad de no solo estar físicamente presente mucho tiempo, sino de mejorar la disponibilidad emocional de los padres. Aparecen en gran cantidad de respuestas, empezamos a charlar, empezamos a jugar juegos de caja, empezamos a almorzar juntos, empezamos a tolerar más las cosas que eran para nosotros poco tolerables en situaciones de gran apuro y dale que tenés que hacer esto y que tenés que hacer lo otro. Entonces, al desarrollarse la paciencia y al desarrollarse la posibilidad de estar con el otro de verdad y no a las apuradas, empezaron a aparecer una cantidad de cosas interesantísimas. ¿Para qué sirve esto? Porque uno dice, bueno, pues esto ya pasó. Porque si yo logré esto, tengo que tomar esto como importante, si realmente fue bueno para mí, y aplicarlo en lo que se viene ahora, que es esta llamada nueva normalidad o la realidad que se viene ahora. Eso es lo fundamental. O sea, todo el tiempo estuvimos diciendo necesitamos mejorar la disponibilidad emocional de los padres, no solo estar físicamente presentes. Sí, muchas veces la excusa para no lograr eso es la falta de tiempo, ¿no? Exactamente. Ahora tiempo hubo. Exactamente, o sea que el tema tiempo, ahora la calidad del tiempo en un grupo determinado de personas mejoró. ¿Cuántas? Bueno, de nuestras 1.400 y pico, cerca de 300, hubo una mejora de la calidad impresionante. Pero ¿sabés la palabra que aparecía? ¿Qué palabra? O el concepto. Lo que para nosotros era imposible. Pude tener más paciencia, lo que para mí era imposible. Pudimos estar charlando juntos sin aparatos electrónicos, lo que para nosotros era imposible. Imposible es volar como los pájaros. Todo lo demás puede ser muy difícil. Pero si yo lo tomo como imprescindible, tengo que tratar de tomar eso y aplicarlo. Bueno, el libro Convivir en tiempos difíciles trata de dar estrategias para que esto sea posible. ¿Y qué estrategias son esas a nivel general? Había cuenta de que probablemente en algunos meses o el año que viene retomemos la normalidad normal, valga la redundancia, pero que probablemente tampoco sea tan igual a lo previo a la aparición del coronavirus. ¿Y sabes qué, Lorena? En algún aspecto, ojalá no sea igual al 12 de marzo para atrás. Porque si algo desnudó esto que nos pasó, es que había cosas que no estaban bien. Una de ellas es esto de que el vínculo padres-hijos tiene que mejorar. Acá porque nos obligaron, ¿verdad? Las estrategias son la capacidad de desarrollar autorregulación, es decir, la capacidad de que el niño pueda desarrollar control de espera y control de impulsos, y para eso los padres tienen que desarrollar eso. La capacidad de desarrollar empatía, la capacidad de entender que el gran enemigo en nuestra convivencia es el estrés.
Y entonces tenemos que hacer cosas para bajar el nivel de estrés. Por supuesto, todo esto, y alguna gente estará, digamos, diciendo, esto es pura cháchara, digamos, esto es hablar. Hablar, por supuesto que es mucho más fácil. Pero cuando uno concientiza, uno dice, pará, a mí no me dicen solo, hay que bajar el nivel de estrés. A mí lo que me están diciendo es, la razón por la cual hay que bajar el nivel de estrés es porque si nosotros lo logramos, mejoramos el vínculo con el otro y empiezan a mejorar una cantidad de cosas, al margen de la situación en la que estemos, ¿no? Entonces, las estrategias que están aquí tienen que ver justamente con asumir que a todos nos pasó algo, y ese algo es que estuvimos en una situación de estrés importante. ¿Por qué? Porque estábamos en una situación impredecible, desconocida, con cierto riesgo y por tiempo indeterminado. Y eso para el cerebro es, para acá, la convivencia me sirve un poco. Lo que yo necesito es sobrevivir. Y cuando el cerebro se pone en método de sobrevivencia, ahí tenemos un lío. Porque el cerebro, en modo sobrevivencia, sabe hacer tres cosas: luchar, huir o paralizarse. ¿Tá? Eso es lo que pasa cuando uno está en una situación, digamos, de gran tensión. Pero cuando uno baja esto, empieza el cerebro en modo convivencia. El cerebro en modo convivencia sabe hacer 1000 cosas. Se llama resolución creativa de problemas. O sea, empieza a buscar soluciones. Y entonces los padres nos enseñaron a nosotros, porque tuvimos contacto por Zoom, etcétera, y por las redes, ¿verdad?, cantidad de cosas que habían hecho y que después las aplicábamos en otras, ¿no? Por ejemplo, padres que empezaron a construir juntos juegos. La idea era jugar juego de caja, pero lo más importante fue que lo construían ellos. Entonces todo eso dijimos, wow, vamos a ponerlo. Padres que nos dijeron cómo ponían las rutinas. Padres que les hubiera encantado hacer eso si hubieran tenido tiempo y ahora tenían tiempo. Ajá. ¿Qué pasa con la autorregulación? Porque mucho se habla o seguido de que los adultos tenemos pocas capacidades para autorregularnos y después eso obviamente se pasa a nuestros hijos y a veces vemos el exponente, ¿no?, en los pequeños de que no se pueden autorregular y estalla ahí las peleas, pero en realidad viene de adultos con esas carencias. ¿Qué pautas se puede dar cuando hablamos de autorregulación? Bien, primero entender de qué se trata, ¿no? Los seres humanos, a diferencia de otros seres vivos, tienen la capacidad de elegir los comportamientos, aunque tengas una emoción profunda. Un tigre, si tiene una emoción profunda, que es la furia, ¿verdad?, o el miedo, va a actuar eso, aunque sea la persona que lo crió, digamos así, ¿tá?, y el que le da de comer. El ser humano puede tener una furia terrible, pero tiene la posibilidad de tomar esa furia, someterla a valores superiores y pasar esto a través de lo que estamos haciendo nosotros, de dialogar. Nosotros podemos de repente discrepar, ¿verdad? Y entonces a través del diálogo vamos a poder solucionar esto. Esto es del ser humano, pero es una opción que yo tengo y para eso tengo que estar entrenado. Yo puedo tener ganas de. Ahora yo puedo tener ganas de cosas que no sería bueno hacerlo adelante de todo el mundo. Sin embargo, ¿pero y por qué hiciste eso? Porque se me cantaron las ganas. Así no se puede convivir. Entonces, entender que la autorregulación en primer lugar es algo básico para poder convivir. Después, saber que es una construcción. La gente no nace con el sistema de autorregulación ya formado. Lo vamos armando si tenemos personas que nos enseñan dos cosas: a esperar y a controlar nuestros impulsos. Y eso se hace por medio de las rutinas, y entonces así el niño aprende a esperar, y los no bien metidos. Entonces, ¿qué estrategias podemos darle a los padres? Dejar de tenerle miedo al no, pero con una condición: que sepan que cuando yo digo no, lo que va a haber del otro lado es un lío. Si yo no entiendo esto, entonces no voy a poder hacer nada, porque digo no, es lo que dicen los padres. No, yo le digo que no venga a dormir con nosotros, pero se pone a llorar, se pone horrible, no sabes cómo grita. Y sí, ¿qué querés que haga? Sí le encanta, digamos, dormir con los padres, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos miedo a los no, estamos en una posición no muy buena para ser figuras de autoridad. Los no mezclados con los sí son los famosos límites. Entonces, rutinas y límites son los que necesitamos. Ahora, ¿qué necesita un niño con problemas en su sistema de autorregulación? Un adulto autorregulado.
y vos decís, pero acá es donde la quedamos. ¿Sabés por qué? Porque el gran enemigo del sistema de autorregulación es el estrés. La autorregulación en situación de estrés baja muchísimo. Entonces tenemos adultos con un nivel de estrés brutal, todos, que no podemos controlarnos de manera adecuada. Hacés la prueba en la calle, te pones en un semáforo, con el auto adelante, apenas aparece la verde, le pegás un bocinazo y se baja el tipo. Dice, no sé qué. Eso es autorregulación, una medida de autorregulación. Esa persona no está autorregulada. Vos simplemente le tocaste para avisarle que mirá que hace 3 segundos que está la verde. Y sin embargo el tipo se baja, ¿no? Le haces así con la camiseta y te encaja un balazo. Entonces ahí tenemos una terrible epidemia, digamos, vinculada a la capacidad de autorregularnos. Es uno de los grandes males. Ahora, porque esto incompleto me queda mal. La autorregulación sola no sirve, porque vos podés ser totalmente autorregulado, ¿no? Y políticamente correcto. Pero si no desarrollás empatía, no es lindo estar contigo, ¿no? Y esta pandemia y este confinamiento fue un test para ver qué nivel de autorregulación podíamos desarrollar y qué nivel de empatía teníamos. Porque cuando salieron las ollas populares, y yo sé que en este canal era impresionante cómo le daban, digamos, a eso, y cuando salieron los empresarios también, eso fue una demostración de empatía brutal, ¿no? Y los niños empezaron a ver cosas empáticas, porque el niño desarrolla empatía si ve acciones empáticas a su alrededor. Una circunstancia difícil como sociedad que nos toca vivir, pero que seguramente si la podemos capitalizar nos va a hacer mejores como sociedad. Absolutamente, siempre dentro de un optimismo realista, no fácil, ¿ya? Con esperanza, digamos, ¿no? Muchísimas gracias por estas herramientas y por este diálogo. Vale. Seguramente esperamos el libro para después de que esto termine, o ya nos estemos acercando al final, con otros desafíos que nos presente la emergencia sanitaria. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. Cerramos por aquí entonces el diálogo con el doctor Ariel Gold.